Chicos, chicas, una vez más, bienvenidos a estas clases virtuales. Espero que este nuevo trimestre que llega nos dé la posibilidad también de podernos encontrar de una manera mucho más, entre comillas, presencial. Quiero decirles también que realmente extraño mucho estar con ustedes en clase. Extraño mucho poder compartir todas esas ideas y de alguna manera pues digamos que los profes le estamos apuntando a que este periodo tengamos la posibilidad de encontrarnos en diferentes espacios. Las actividades que yo voy a proponer para este periodo espero que sean de su total agrado, espero también que se diviertan mucho haciéndolas y que en la medida de lo posible tratemos de ser lo más creativos, ya que tenemos tiempo en nuestras casas y para resolver y para dejar fluir un poco esa creatividad que nosotros tenemos, ¿vale? Bueno, no siendo más este saludo inicial, quisiera empezar con nuestro plan trimestral de segundo trimestre y pues digamos que vamos a tener pues digamos que otra dinámica, vamos a tener otro tipo de encuentros, vamos a tener otro tipo de elementos que son muy interesantes. Nuestra meta de comprensión entonces va a ser reconocer la presencia de diversos legados culturales y políticos que se establecieron en diferentes épocas y regiones, como también las principales ideas que buscaron legitimarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar esos legados que nos dejaron la cultura egipcia, la cultura sumeria, la cultura del Indo, la cultura china, la cultura africana, y la vamos a entender como esa base de sociedad que tenemos hoy en día. Tenemos los desempeños número 1, que consiste en identificar el origen de los diferentes elementos que ayudan al estudio y análisis de las sociedades antiguas. Vamos a ver por qué nosotros conocemos estas culturas, encontramos estas culturas. Tenemos un desempeño número 2, que compara las diversas civilizaciones antiguas en los aspectos geográficos, económicos, sociales, políticos y culturales que las definen. Es decir, podemos comparar la cultura egipcia con la cultura del Indo y encontrar características, similitudes y todo este tipo de elementos. Las temáticas que vamos a trabajar durante este periodo entonces serán surgimiento de la escritura, arte y cultura en la Edad Antigua, civilización egipcia, revisar algunos elementos mucho más profundamente, civilización del Indo, civilización china y civilización africana. Esos son los temas grandes que intentaremos abarcar durante este periodo. Bien, y resulta que entonces vamos a empezar con ese surgimiento de la aparición de la cultura. ¿Qué significa eso? Nosotros ya habíamos revisado que era importante ver que los sumerios eran esos grandes iniciadores de la escritura, porque eso nos va a dividir a nosotros la prehistoria de la historia. Esa división se da a través de la escritura y también de unos registros artísticos. Pero entonces cada una de estas culturas que aparecen, incluso los mayas, ¿cierto? Digamos que se disputan el cómo surge la escritura como hoy en día la conocemos, y entonces digamos que vamos a ver que antes de la invención de la imprenta, es decir, de los libros y de las reproducciones escritas, entonces vamos a tener como ciertas disputas allí, como de entender en dónde surgió primero o en dónde surgió de una mejor forma la escritura. Pero entonces vamos a ver y vamos a repasar dónde surgió la escritura. Resulta que en Irak, en lo que hoy ya es Irak, había un tipo que tenía unas ovejas. ¿Qué tienen que ver las ovejas con la escritura? Pues resulta que este tipo lo que hacía era que tenía un gran rebaño de ovejas, ¿cierto? En Irak, y entonces a través
de esa situación de no saber cuántas ovejas salían y cuántas ovejas entraban al corral, decidió inventarse un mecanismo, y ese mecanismo era unas bolitas de barro. Salían 10 ovejas y entonces él guardaba una bolita de barro en una bolsa, ¿cierto? Otras 10 ovejas, y así iba contando todas sus ovejas. Cuando regresaban las ovejas, él tenía que cerciorarse de que estuviesen todas las ovejas. Entonces entraban 10 ovejas al corral y él sacaba de la bolsita esa bolita de barro y la rompía, ¿cierto? Y así de alguna manera él inventó algo así como un ábaco. Habían unas bolitas más grandes o de otro color que significaban más, o sea, unidades, decenas, centenas, como nosotros lo conocemos en el ábaco, ¿cierto? Ahora, este tipo una vez se quedó sin las bolitas de barro. Entonces él lo que hizo fue empezar en una tablita a anotar cuántas ovejas salían y cuántas ovejas entraban. Y de esa manera surge la escritura, ¿cierto? Que ha sido el registro más antiguo que hay. Después entonces nosotros encontramos que los sumerios tenían estas tablillas, que son tablillas de escritura cuneiforme. Digamos que ya nosotros habíamos revisado que ellos con unas varitas de madera hacían unas marcas en tablas de barro que posteriormente se secaban y quedaban de esta forma, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros recordemos esta información para lo que vamos a hacer el día de hoy. Estas tablas entonces posteriormente llegan a Egipto, ¿cierto? Y aparece un dios que es muy importante, el dios Tot, porque el dios Tot va a ser dentro de la mitología egipcia esa divinidad que inventa la escritura y se la entrega a los egipcios. Los egipcios lo que hacen es, a partir de estas tablillas, crear un propio lenguaje que van a llamarse jeroglíficos, pictogramas y formas que se basaban en los sumerios y en los encuentros hallados en las tablas sumerias. Aquí tenemos a nuestro dios Tot, dos representaciones porque inventa la escritura, y aquí tenemos una especie de abecedario, ¿cierto?, que se utilizó durante esta época en Egipto. Entonces nos surge la duda, entonces, ¿cuál va a ser ese alfabeto? ¿Cuál es el alfabeto más antiguo que nosotros hemos encontrado en los registros arqueológicos? Y resulta que los vamos a encontrar en la actual Siria, y fue un alfabeto que se llamó Ugarit entre los años 1700 y 1500 antes de Cristo, o sea, hace 3700 años o hace 3500 años. Tenía 22 caracteres, es decir, 22, entre comillas, letras que se combinaban, ¿cierto?, y que eran signos cuneiformes, entre signos cuneiformes y jeroglíficos, ¿vale? Utilizaban esas dos, tanto los jeroglíficos como la escritura cuneiforme que vemos de los sumerios. Esto es lo que básicamente vamos a realizar nosotros, después de nosotros haber escuchado absolutamente y además de haber recordado, ¿cierto?, toda esta información. Lo que nosotros debemos hacer es crear nuestro propio alfabeto, ¿vale? Esa va a ser nuestra actividad práctica. Nuestra primera actividad práctica que vamos a realizar el segundo trimestre. Aquí nosotros tenemos entonces unas representaciones, ¿cierto?, en la cual posiblemente el señor Alfonso García quiere representar unas letras que den cuenta quizás de sus gustos o de su interés por los jeroglíficos, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí una representación, por ejemplo, del águila, y va a representar la A. En este caso es similar, es un ave y representa la A, la B, la C. Bueno,
hay diferentes variaciones, pero coinciden en algunas que también están inspiradas en los jeroglíficos de Egipto, ¿cierto? Como reto mental, entonces yo quiero proponerles que solucionen la siguiente incógnita. Entonces tenemos estos signos que ustedes los conocen, son como emojis, ¿cierto? Y ustedes van a tratar de descifrarlo. Entonces tómense el tiempo, pueden pausar el video para descifrar este, entre comillas, jeroglífico que fue hecho a partir de los emojis, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el primero, ¿cierto? Vamos a ver si pueden. Este es uno y este es otro. La idea es que se tomen el tiempo y traten de resolverlo. Es un reto mental para ustedes. Bien, ahora para hacer nuestra actividad práctica, ¿cierto? No olvidemos por favor el botón de tareas. Esta actividad no la tenemos que enviar por un comunicado, ¿cierto? Como lo solíamos hacer, sino que vamos a tener que ingresar a nuestro botón de tareas. ¿Listo? Allí va a estar la actividad. Tenemos 15 días exactos para que podamos desarrollar esta actividad y la podamos subir las evidencias, fotografías, PDF o archivo en Word que ustedes quieran compartir conmigo, ¿cierto? Y allí debe estar pues esta actividad. ¿Cuál es la actividad? Vamos a crear nuestro propio alfabeto, ¿listo? Pero ese alfabeto yo quiero que sea lo más creativo posible. Y entonces lo creativo va a ser las figuras que usted va a utilizar y va a reemplazar por las letras. Es decir, se me ocurre, yo la A la voy a utilizar y la voy a representar a través de un sol. Entonces el sol significa la A en mi alfabeto. Cada alfabeto espero también que sea diferente. Entonces vamos a crear un alfabeto como el que les mostré en las diapositivas pasadas. Vamos a suponer que no existen ni impresoras, ni lápices, ni esferos. Tenemos otros elementos, otras herramientas, ¿cierto? Vamos a seleccionar algún material. Entonces vamos a seleccionar plastilina, pintura, greda, barro, tierra, agua, cualquier material que nosotros tengamos a disposición para poder, digamos que, realizar esta actividad. Vamos, aparte de eso, de crear nuestro alfabeto y de seleccionar un material, vamos a escribir 3 oraciones sobre la aparición de la escritura, sobre este video que estamos haciendo, pero también sobre el video que les voy a dejar de apoyo. Chicos, no me queda más sino agradecerles profundamente toda su paciencia. Recuerden que este periodo lo que vamos a intentar hacer es tener unos encuentros online para poder compartir todo este tipo de experiencias que surgen de las actividades prácticas, ¿cierto? Pues la idea es que podamos intentar hacer actividades que a nosotros pues nos gusten, y la idea es que ustedes pues sean muy creativos, vuelvo y digo, en este tipo de actividades. No se les olvide por favor que estas tareas que van a empezar a surgir en ciencias sociales y en general en todas las asignaturas, entonces vamos a tener que subirlas por el botón de tareas. Importantísimo. ¿Qué tienen que subir en este botón de tareas? Van a subir una evidencia de su alfabeto. Primero la creación de su alfabeto, entonces la A que corresponde, la B, la C, la D, bueno, todas las letras de nuestro alfabeto, y las 3 oraciones que ustedes van a escribir con ese material que eligieron. Chicos, me alegra saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos los integrantes de su familia. Les mando un abrazo gigante y espero que nos vaya muy bien en este periodo. Chao, chao, chicos.